eh, nuestra clase presencial la siguiente semana. El profesor nos daba ya sea martes o jueves, pero yo el martes no puedo, tengo otra clase después de ustedes a las 11 y no puedo. Entonces, la idea es que el jueves tengamos nuestra clase presencial. Supongo que será de las pocas que tengamos, si no es que la única. Si no es que esperamos que antes se componga lo del edificio, ¿verdad? Y nos den chance de entrar. Voy a preguntar si es que ya ese día, el jueves, nos ponemos de acuerdo, si es que van a querer más clases presenciales, para preguntar si es posible tener otras, ¿no? Al menos una vez por semana, si es posible. Pero como ustedes saben, pues los espacios están muy demandados y son pocos, nada más son 2 salones en el edificio 19 y pues no tenemos acceso, no sé si alguien ya tenga acceso al edificio principal, pero en nuestro caso no. Bien, entonces vamos a seguir con nuestro tema, que son los esfuerzos cortantes. Recuerden que hemos estado viendo esfuerzos axiales, ¿sí? La última vez terminamos un problemita parecido al que tienen ahí en su tarea. Si está compartiendo pantalla, no se ve. No estoy compartiendo. Ya, es que como me salí y después se me olvidó compartir pantalla. Compartir. Es que con eso de que tenía yo problema aquí con el sonido, ya no se me olvidó compartir. Bien. Entonces, les comentaba que lo que hicimos anteriormente fue calcular esfuerzos axiales. Ahorita, en esta quinta unidad, vamos a ver esto, definición y fórmulas de esfuerzos y deformaciones por cortante, ¿sí? Vamos a hacer unos cálculos sencillos y si nos da tiempo, que yo espero que sí, uno muy parecido al problema 3 que viene ahí en su tarea, ¿sí? Bien, entonces, esta cámara. ¿Qué son los esfuerzos cortantes? Ya lo habíamos comentado en clases pasadas, como una especie de introducción, ¿sí? Chequen aquí el dibujito donde está la mano. Este dibujito es como una especie de un libro, ¿verdad? Esto que tenemos aquí, es el libro, que en el cual la mano ejerce una fuerza en el sentido de la área, ¿sí? Aquí está esta fuerza, lo voy a remarcar un poquito más grande, ¿sí? La fuerza es Fs y está aplicada en el plano perpendicular. Recuerden que los esfuerzos axiales, suponer que este fuera ese mismo libro, pero ahí la fuerza no es aplicada en el plano del objeto, sino perpendicular al objeto, ¿verdad? Son fuerzas axiales, P, y el área, pues es esta, ¿no? Este es el área. Entonces aquí los esfuerzos axiales es P entre A. Estos son esfuerzos axiales. ¿Ok? Esto fue las clases anteriores. Ahora, a partir de esta clase, esta y la siguiente, vamos a ver lo que son, digamos, más a fondo, y esto ya lo habíamos platicado, los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, estos esfuerzos, aquí como lo tienen, se originan cuando las fuerzas aplicadas en un objeto hacen que una parte del cuerpo se corte o deslice respecto al resto, se corte o deslice, ¿no? Entonces, ¿qué parte del cuerpo en este caso es esta área la que se desliza junto con todo esto, ¿no? Hay un deslizamiento en el sentido de la fuerza aplicada. Recuerden que ahí ya no es la letra griega sigma minúscula, sino es la letra griega tau. Esto, tau, es igual a la fuerza aplicada
que es Fs, entre el área sobre el que está aplicada esa fuerza, ¿sí? Después tenemos este otro dibujito de aquí abajo, que es otra forma también de explicar los esfuerzos cortantes. Aquí vemos que la carga aplicada actúa sobre el área A en un área A, B, C, D. O sea, este sería el área sobre el que está aplicada la fuerza. Imaginemos que en este caso tenemos dos plaquitas de acero, ¿sí? Entonces tenemos, este sería una placa de acero y este otro sería otra placa de acero. Están unidas, ¿sí? Suponer que estuvieran unidas por una soldadura. Y las fuerzas que están aplicadas aquí serían fuerzas de compresión, ¿verdad? Tenemos aquí la fuerza P grande, y acá tenemos otra fuerza P que está en equilibrio, ¿sí? Entonces, esta carga aplicada P, ¿en dónde está actuando? Pues está actuando en esta área que estoy aquí colocando en color rosita, en esta área azulada, ¿sí? Sería el área ABCD. Permítanme, vamos a calmar los perros. Bien, se calmaron bien. Entonces, el esfuerzo cortante, en este caso, recuerden que es tau, es igual a la fuerza P, que es la que estoy aplicando aquí, esta fuerza P, entre ¿cuál área? El área que está en color rosa, esta que estoy marcando aquí en color rosa, el área A, B, C, D, ¿sí? Y un diagrama de cuerpo libre es el que tienen aquí abajito, ¿sí? Esta sería la carga P aplicada y estas flechitas que tienen aquí son los esfuerzos cortantes distribuidos en toda el área, ¿sí? Esas flechitas, estas son los esfuerzos cortantes distribuidos en el área A, B, C, D. ¿Sí? Aquí tenemos una nota pequeñita que dice los esfuerzos pueden considerarse uniformes en el área, aunque en realidad no son uniformes. O sea, en esta área, aquí marcando, generalmente se considera que todos son iguales esos esfuerzos en todo la superficie en la que se está aplicando. Pero insisto, en la realidad es mucho más compleja y hay variaciones de esos esfuerzos, ¿sí? Entonces, recuerden que cuando nosotros teníamos esfuerzos cortantes, veíamos unos dibujitos, vamos a suponer que esto fuera un elemento que está a esfuerzos de compresión, y si nosotros lo cortábamos, ¿verdad? Aquí, en esta parte, entonces tendríamos la fuerza y los esfuerzos distribuidos en esta área de corte, ¿sí? ¿Ok? Entonces, así como en este caso están los esfuerzos distribuidos en el área, pero son esfuerzos axiales, aquí lo mismo, están los esfuerzos distribuidos, pero ahora en el área de corte, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se entiende esto? Sí, maestra. Sí. ¿Sí? Okay. Les creo que se está entendiendo. Bien. Entonces, vamos a ver aquí un pequeño problemita, ¿sí? Dice aquí, este es el libro de Fitzgerald, que es justamente del que les estoy dando algunas lecturas, ¿sí? Recuerden que este libro utiliza el sistema inglés, ¿ok? Lo mismo exactamente, nosotros utilizamos kilogramos, centímetros, ahí se utilizan libras, pulgadas. Vamos a ver este ejemplo sencillo. Dice, calcula el esfuerzo cortante, ¿sí? Esfuerzo cortante en los pernos. ¿Cuáles son los pernos? Aquí está el perno.
Esto es el perno, ¿sí? Estos son los pernos, aquí es visto en planta, aquí están los pernos en planta y aquí están en corte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos plaquitas, esta sería una plaquita, esta, continúa, ¿verdad? Y esta sería otra plaquita. Okay, vamos a ponerlo de otro color para que se entienda. Ponerlo amarillo, sería una placa, que sería esta que tenemos aquí. Esta sería la placa amarilla y la placa color cian es a partir de esta, así que está encimita. ¿Sí? ¿Se entiende el problemita, chicos? Sí, ¿Sí me escuchan? sí, Armando, gracias por Sí. contestar. El resto sí sí, está. profe. ¿Sí? Ok. Entonces, sí se entiende el problema. ¿Alguna duda? De momento no. Bueno, Ok. de mi parte. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esas dos plaquitas? Que están unidas mediante un perno. Bueno, tres pernos. Aquí vemos uno, ¿no? Sería un perno, pero los otros están atrás de él. Y están sometidas a esta carga. Es una carga de tensión de 12 libras en cada una de esas placas, ¿sí? En planta lo veríamos así. Fuerzas de tensión de los 12 libras. ¿Sí? Entonces, lo que se pide aquí, dice, calcula el esfuerzo cortante en los pernos, ya vimos cuáles son los pernos, que unen las dos placas de acero, que se observa en la siguiente figura. El diámetro de los pernos es de 3/4 de pulgada y en la conexión se transmiten 12.000 libras, ¿sí? O 12 kilolibras. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nos pide? El esfuerzo cortante. ¿Sí? El esfuerzo cortante, en este caso, vamos a ponerlo aquí, tau. Bueno, si quieren nos regresamos a esta figurita. Aquí está. Es esta fórmula la que yo voy a utilizar, ¿sí? Esta que tenemos aquí. Entonces, tau es igual a la fuerza Fs, la tenemos en la otra, ¿verdad? Entre el área. Fs, recuerden que les comentaba que esta S no la van a encontrar en el libro de Fitzgerald así, pero en otras bibliografías lo pueden encontrar. La S es del shear, que es cortante en inglés. Entonces, por eso van a encontrar en algunas bibliografías la F con un subíndice aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso, sería Fs, sería la fuerza P, ¿sí? Entre el área. ¿Cuál área? Bueno, el área es el área del perno, justamente, ¿sí? El área del perno. Entonces, voy a poner aquí un dibujito. Si yo tengo estas placas, esta sería una placa, esta sería la otra placa. Poner que esto fuera el espesor, ¿verdad? Y yo tengo en esta parte los pernos. 1, 2, 3. Suponer que aquí tengo un perno. Entonces, aquí estaría parte del perno. Entonces, el área justamente de corte, y estas son las fuerzas, sería mi fuerza P, sería mi otra fuerza P, a ver si se entiende en mi dibujito. Entonces, aquí en donde está justamente, justamente en donde está el corte, ¿sí? En donde está la aplicación justamente de la fuerza, este sería el área, ¿sí? El área
no sé, ¿se entiende el dibujo, chicos? Está medio raro, pero Sí, ese sí, más o cilindro menos. es un perno, ¿no? Sí, es un perno. Más o menos quise hacerlo como en isométrico, ¿sí? Pero sería esta área justamente, esta que tenemos aquí, que estoy marcando, y quitarle lo demás de los colores para que se entienda, sería esta área, ¿sí? Aquí, esta. Y así en los tres pernos, ¿sí? Entonces, de tal manera que si yo tengo aquí la placa, la parte de abajo, ¿no? Y sería un agujero, otro agujero y otro agujero. Entonces, en esta parte yo tengo los pernos. Los pernos, pues recuerden que son estos. Y tendría otro perno y aquí tendría el otro perno, ¿sí? Y el área es este. Este es el área, ¿sí? Entonces pueden poner aquí abajo el área del perno. Área con acento en la A. Del perno. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí. Entonces dice aquí que el área del perno es de, bueno, los pernos son de 3/4 de pulgada. ¿Qué significa eso? Que el perno es de 3/4 de pulgada. Si este es el perno, quiere decir que el diámetro, este diámetro, es de 3/4 de pulgada. 3/4 de pulgada, sí. Entonces, si les dicen, es un perno de media pulgada, pues quiere decir que el diámetro, la distancia de aquí a aquí, es de media pulgada, ¿sí? Son 3/4. Recuerden que una pulgada tiene 2.54 centímetros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Primer paso, vamos a obtener el área, del perno, el área transversal. Vamos a ponerle aquí para que se entienda mejor. El área transversal del perno. Entonces, área, ¿a qué es igual? El caso de de un área circular, ¿cómo obtengo? ¿Cuál es la fórmula? ¿Alguien se acuerda? Pi por radio al cuadrado. Gracias. Connie, ¿verdad? Sí, profe. Ok, pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces, ¿de cuánto sería aquí el perno? ¿De qué área? ¿El radio de cuánto sería? ¿Quién me dice? De punto 375. Bueno, es de Cero. 3/4 en total, ¿no? Puede dividir para sacarlo en decimales. En decimales, sí, si lo quieres en decimales, sería 3/4. ¿Cuánto es? Bueno, ya el radio sería punto 375. El radio punto El 3, ajá, diámetro saldría punto 75. punto 75. Este sería nuestro diámetro, ¿verdad? Entonces el radio, que es igual a diámetro entre 2, es igual a 0.75 pulgadas entre 2. 0.375 pulgadas, ¿verdad? Entonces sería pi por 0.375 pulgadas al cuadrado. ¿Es correcto? ¿Cuánto nos da? A mí me salió 0.441. 0.441 pulgadas al cuadrado. Muy bien. Entonces, ya tengo los datos, ¿verdad? Ya tengo la fuerza P de mi fórmula, son 12,000 libras. Entonces, sustituyendo en la fórmula de esfuerzos cortantes,
a ver, 2 puntos, sería tau es igual a P, que son 12.000 libras, entre 0.441 pulgadas cuadradas. ¿Cuánto nos da el esfuerzo? ¿Cuánto nos da Rafael? Rafael Díaz. Bueno, Concepción, ¿ya lo tienes, Connie? Sí, profe. ¿Cuánto te da? Me dio 27.210.884. 27.810.210. 210. ¿A todos les dio eso? Sí, punto 88. Sí. Sí, profe. Ok. Ahora, eso sería en los 3 tornillos, ¿sí? Pero yo lo quiero en un solo tornillo, ¿ok? Entonces, hay 2 formas de encontrar en un tornillo. O sea, estos son libras sobre pulgadas cuadradas en los 3 tornillos, ¿sí? Si yo lo quiero en un solo tornillo, entonces este 27.210 se divide entre 3, ¿sí? Entonces, esto en un tornillo, tau es igual a 27.210 libras sobre pulgada al cuadrado entre 3 tornillos, ¿sí? Para tener uno solo. ¿Cuánto nos da ahí, por favor? 9.070.29. Gracias. 9.070 libras sobre pulgada cuadrada. Esto es el esfuerzo. A ver aquí. Esfuerzo en 3 tornillos. Y este es el esfuerzo en un tornillo. ¿Ok? Entonces, lo que nos están pidiendo aquí es este dato que tenemos aquí en cada uno de los tornillos, ¿sí? Este también es correcto, pero este es en los 3 y este es en un solo tornillo, ¿ok? Entonces, como pueden ustedes observar, pues es bastante sencillo, ¿verdad? Aquí, cómo encontrar el esfuerzo cortante en estos pernos, ya teniendo esta formulita bien definida, ¿sí? Entonces, es la fuerza que está aplicada en un área, pero esta fuerza está aplicada en el plano de la misma área, ¿sí? Y notita que tenemos aquí es importante que ustedes la hagan, la tomen en cuenta, ¿sí? Vean que aquí, entre esta fuerza, voy a poner aquí en línea punteada, entre esta fuerza P, esta, y esta fuerza P, acá, hay una distancia, vamos a ponerle distancia T, ¿no? Una distancia entre esas 2 fuerzas. Entonces, aquí hay un par, es decir, un momento, ¿sí? Que, hagan de cuenta que es así, ¿no? Sale aquí la fuerza, sale y después aquí se mete, ¿sí? Es decir, hay un momento. En este caso sería P, el momento M, sería M igual a P por T. Pero como es muy pequeñito, ¿sí? Se puede despreciar, no se toma en cuenta, ¿sí? Generalmente, entonces, ustedes analizan unas placas, como estas que tienen aquí, y la distancia es pequeñita, ¿sí? Esas placas, el momento que se presenta ahí no es importante desde el punto de vista, digamos, estructural, y se puede despreciar, ¿sí? Por eso es que nada más estamos utilizando esta fórmula del esfuerzo cortante, sino habría que analizar esfuerzos combinados. Bien, entonces, ¿se entiende este problema? ¿Hay alguna duda, algún comentario? Adelante.
Sí, se entiende. Todo bien, Bien, profe. Armando, ok, Sí, de Emiliano momento todo bien. y Cristian. Paulina, ¿estás ahí? Sofía de la Paz. Sí, maestra, todo bien. Sí. Ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces, nuevamente, las deformaciones por corte también ya lo habíamos comentado en una clase previa y habíamos dicho que es esta formulita que tenemos aquí abajo. ¿Sí? La de arriba, pues es para los esfuerzos, ¿sí? La que acabamos de ver ahorita. Tau es el esfuerzo cortante, Fs es la fuerza de corte y el área, que ya vimos ahorita en este momento, que fue para lo del verbo. Y las deformaciones, insisto, ya lo habíamos comentado en clases previas. Recordarán que veíamos que este delta X es esto que tenemos aquí, ¿sí? Es lo que se desplazó el área, ¿sí? Y L es en este caso sería el espesor del objeto, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo esto así, esto que es delta X y esto que es L, el ángulo teta es importante, ¿sí? Que es justamente el que va a indicarnos cómo se da o qué tan inclinado es esa deformación, ¿sí? Pues aquí es bastante sencillo. No recuerdo si ya hicimos un problemita de estas deformaciones, pero pueden ver que es bastante sencillo. Simplemente teniendo lo que se desplaza el área y teniendo el espesor, en este caso del objeto, que es un libro, yo puedo encontrar la deformación, en este caso recuerden, unitaria por corte, ¿sí? Si yo arriba tengo centímetros y abajo centímetros, pues obviamente esto no tiene dimensiones, ¿sí? Entonces por eso es una deformación unitaria, es una medida adimensional, como el épsilon, ¿sí se acuerdan? O sin dimensiones. ¿Sí? Parecida a la deformación epsilon, recordarán para los esfuerzos normales, donde tengo aquí, creo que utilizábamos delta, creo que llegamos a utilizar ¿no? Entre L, ¿no? Donde delta es igual a la longitud final menos longitud inicial. ¿Se acuerdan de esto, chicos? Esto fue para esfuerzos cortantes, esfuerzos axiales. ¿Alguien se acuerda? Sí. Ok. Entonces, algo parecido es, pero ahora en este caso es para esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces, es importante también esta nota de aquí abajo, tómenla en cuenta, el esfuerzo cortante solo cambia la forma del cuerpo, no el volumen. ¿Sí? Lo pueden observar aquí en este dibujito. Cambia su forma, pero no se estira, digamos, ni se comprime, como es en el caso de los esfuerzos axiales, donde sí veíamos que incluso se manifestaba la relación de Poisson, ¿verdad? Donde se enflaca o se engorda. Bien. Entonces, ¿qué son las fuerzas cortantes en vigas? Recordarán del semestre pasado que teníamos viguitas como esta, ¿verdad? Esta que tenemos aquí, simplemente apoyada, es una viga simplemente apoyada, que está sujeta a una carga, en este caso, ¿cómo se llaman este tipo de cargas? Esta que tienen aquí, una carga W. Distribuidas. Distribuida, sí, por ahí va, es una carga Puntual. uniformemente distribuida, ¿verdad? ¿Sí? Es una carga uniformemente distribuida. Recuerden que podemos tener carga distribuida no uniforme, ¿verdad? Suponer que esta fuera otra viguita y entonces recordarán que teníamos cargas como esta. ¿Sí? O pueden tener una carga
suponer trapecial, ¿no? O cualquier forma. Así, y después, así, no sé. Entonces, son cargas distribuidas, estas cargas distribuidas no uniformes, ¿sí? En este caso. Pero aquí tenemos, en este ejemplito, una carga uniformemente distribuida, ¿sí? Recordarán que a partir de esa carga yo puedo encontrar las reacciones, ¿verdad? Aquí las reacciones es igual a un medio de W por L, ¿sí? Y también en función de esas reacciones yo puedo encontrar la carga, el diagrama de esfuerzos cortantes. Este es mi diagrama, bueno, no de esfuerzos, sino de fuerzas. Diagrama de esfuerzos cortantes. ¿Sí? Y veíamos que esta reacción RA, que es de un medio W por L, y la reacción RB, que es un medio por W por L, esa es mi cortante, ¿verdad? La misma que tengo aquí. Entonces, esta altura tengo es un medio W por L. Y si hacemos cortecitos en esta viguita, yo voy a ver que esta fuerza cortante va a variar, de manera que en el centro la fuerza cortante va a valer 0, ¿verdad? Y después va a seguir bajando hasta un menos un medio W por L, que es la reacción 2, y de ahí sube, ¿verdad? Entonces, esto que estoy llorando va a ser mi diagrama de fuerzas cortantes. Le puse esfuerzos, pero lo correcto son fuerzas cortantes. Fuerzas cortantes. Este de abajo ahorita no nos interesa, pero bueno, recordarán que es el diagrama de momentos. Snawi, diagrama de momentos. ¿Ya comió usted? ¿Ok? Entonces, la carga V, que sería esta, sería mi fuerza cortante V1, esta mi fuerza cortante V2, representa la fuerza cortante interna, ¿sí? Es necesaria para el equilibrio de traslación y es el resultado de los esfuerzos cortantes transversales, ¿ok? Entonces, en esta viguita, aquí en medio, cualquier corte, ¿sí? Yo tengo esfuerzos cortantes. Recordarán que si yo lo corto, yo hago un corte imaginario, entonces ahí voy a tener, perdón por el gato, pero ya comió, pero quiere más. ¿No les molesta? No, profe. ¿No? Entonces, esta es la fuerza cortante, V, recordarán que es la que nosotros obteníamos el semestre pasado, ¿sí? Y esa fuerza cortante es la que está graficada aquí, la que va variando, ¿sí? Aquí vale esto, aquí vale esto, aquí vale esto, hasta que en el centro vale 0, y después aquí vale menos, ¿verdad? Menos, hasta llegar a menos un medio de W por L, ¿sí? Entonces, es la distribución de las fuerzas cortantes, esfuerzos internos, ¿sí? O esfuerzos cortantes transversales. Bien, ¿aquí hay alguna duda, algún comentario? ¿Se acuerdan de esto que lo hacíamos el semestre pasado? Sí, profesora. ¿Sí? Ok. Ahora, vamos a detallar un poquito más a fondo lo que son los esfuerzos cortantes, en este caso en vigas, ¿sí? De lo que ya habíamos comentado aquí en esta figurita, ¿se acordarán? Son fuerzas, en este caso, que van en el sentido de la sección transversal. Si quieren, aquí hago un dibujito de mi viga para que se entienda un poquito lo que estamos platicando. La fuerza aplicada, en este caso, en este sentido, ¿sí? Y la fuerza cortante en esta sección transversal, pues sería esta, V, ¿sí?
sería en este sentido o sería en este otro sentido, si es, digamos, los esfuerzos que contrarrestan las fuerzas aplicadas, ¿sí? Ahorita lo vamos a checar. Entonces, aquí tenemos nuevamente una viga, mi viguita, ¿sí? Está simplemente apoyada, entonces al que se le está aplicando una carga puntual en cualquier punto, en cualquier lugar, y esa carga puntual hace que existan dos reacciones, sería esta R1 y esta RD, le pone aquí en un corte, ¿no? Aquí, si yo hago el corte AA, sería esta figurita que tengo aquí, ¿sí? Como decíamos, yo voy a tener mi fuerza cortante, colorcito, mi fuerza cortante V, ¿sí? Y además del momento. Y también, si hubiera fuerza axial, también se presentaría la fuerza axial P, ¿sí? En ese corte. Entonces, ¿qué debo de representar en ese corte? Pues la sección de mi viga con su reacción, en este caso sería la reacción 1, ¿sí? Porque estoy haciendo este corte que tengo aquí, y tendría yo nada más esta fracción de viguita, que es la que estoy dibujando aquí, ¿sí? Entonces, ahí si nosotros tomamos un pedacito de viga, sería esta amarillita, en esa sección transversal, entonces tendríamos esto que tengo aquí, ¿no? Esto amarillito es lo que tengo aquí, y esta flechita es mi esfuerzo cortante tau. Aquí casi no se ve, pero esto sería el esfuerzo cortante tau, que está ahí presente. Ya no es la fuerza cortante V, sino es el esfuerzo cortante tau, ¿sí? Y esto, si yo separo ese pedacito amarillito, que sería este mismo pedacito amarillito, ¿sí? Y tengo aquí el esfuerzo cortante tau, este lado. Entonces yo debo, para que esté en equilibrio, este pedacito amarillo que estoy aquí cortando de esta viguita, debe de haber otro esfuerzo cortante tau que haga el equilibrio de ese pedacito, esa sección infinitesimal de viga, ¿sí? Entonces, nuevamente, yo tengo el esfuerzo cortante tau que va hacia abajo, que es esto que tengo aquí, ¿sí? Pero para que exista equilibrio, este esfuerzo cortante que va hacia abajo, también debo tener como resultado, como reacción, vamos a decirlo así, un esfuerzo cortante tau en el otro sentido, ¿sí? Pero además, ¿sí? Yo debo de tener, además de este esfuerzo cortante tau y este otro que lo equilibra, en esos otros lados, tengo aquí, también debe haber un esfuerzo cortante tau que equilibre estos. Vamos a ver, voy a ponerle los colores para que se entiendan. Este esfuerzo cortante tau que va hacia abajo, a la vez debe ser equilibrado por otro, ¿sí? De manera que esto no se haga un rombo, sino esto sería, a ver si me sale, sería algo así, estiradillo, algo así, estiradillo, ¿sí? Si no, se estiraría este cuadradito y quedaría como una especie de rombo, ¿sí? Entonces, para evitar eso, en la realidad, digamos, debe haber esfuerzos cortantes que, eh, que impidan que se haga este rombo. ¿Se entiende ahí, chicos, esa parte? ¿Permanecen en clase, chicos? ¿Podría volver a explicarme esto? Sí, claro que sí. Permítame un momentito.
Bien. Tuve que ver aquí para que el gato no estuviera checando esto. A ver, vamos a ver. Lo voy a hacer en otro dibujito para que se entienda mejor. Es este. Entonces, nuevamente, tenemos una viga, Armando, ¿sí? Esa viga está simplemente apoyada. Recuerden que para que no sea inestable, debo de tener este tipo de apoyos. Entonces, yo tengo una fuerza P, ¿sí? Entonces, con esta fuerza P, yo tengo un esfuerzo cortante, un diagrama de esfuerzo cortante. Recuerden que aquí tendría la reacción 1, aquí tendría mi reacción 2. Si yo quiero hacer los diagramas de cortantes de algo como esto, entonces quedaría aquí, sería reacción 1, después esto vendría así, después esto viene aquí P, ¿sí? Y después esto subiría P, la reacción R2, ¿sí? La reacción R2 sería de aquí a aquí, esta sería la reacción R1, ¿sí? Y la distancia de aquí a aquí sería P, serían los esfuerzos cortantes, ¿ok? Entonces, si yo hago un corte, suponer que este sería el corte, decíamos corte AA, ¿sí? En esta parte, entonces, ¿yo qué voy a obtener ahí? Pues voy a obtener esa misma viga, vamos a ponerle incluso con su apoyo, aquí tengo el corte, ¿qué es lo que voy a tener ahí? Voy a tener mi fuerza cortante V, voy a tener un momento, ¿sí? Incluso, insisto, si hubiera fuerzas axiales, también las fuerzas axiales, ¿sí? Sí. Y por supuesto mi reacción R1, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, muy bien. Entonces, si yo tengo, ya voy a algo más a detalle, que son los esfuerzos cortantes, que es lo que estamos viendo. Si yo tomo aquí un pedacito, vamos a hacerlo más pequeñito incluso, un pedacito de esta viga, ¿sí? Aquí en donde estoy haciendo el corte, pequeñito, ¿sí? Y lo hago aquí un zoom, este pequeñito le hago un zoom, está, sería el pedacito de viga infinitesimal. Entonces ahí yo voy a tener esfuerzos cortantes, ¿sí? Sería este que tengo aquí. Ahorita en unas gráficas lo van a entender mejor esto de los esfuerzos cortantes. Este que tengo aquí, que sería el tau. ¿Sí? Recuerden que tau es igual a la fuerza Fs entre el área, ¿sí? Es mi esfuerzo tau. Yo estoy tomando aquí un pedacito grande, pedacito pequeñito, perdón, y lo estoy haciendo en zoom, una aproximación, ¿sí? Si yo tengo este pedacito de viga, insisto, es una miniatura del material, este tau debe tener del otro lado de ese pedacito, de esa área, un esfuerzo tau que equilibre esta sección, ¿sí? Todas las secciones, o sea, yo puedo tener aquí más secciones, otras, muchas, ¿sí? Pedacitos. Debe de haber equilibrio para que no haya deformaciones, ¿sí? Si se presenta esto, imaginariamente podemos ver que ya que esta fuerza o este esfuerzo viene hacia abajo y este hacia arriba, va a tender a deformarlo, ¿sí? No me sale muy bien aquí el dibujito, pero va a tender a hacer algo así, ¿sí? Este viene para abajo y este viene para arriba. ¿Sí se alcanza a ver eso? Sí. ¿Sí? Ok. Sí. Ok, entonces, para evitar esta deformación, porque esta deformación no la queremos, la naturaleza de las estructuras, de los materiales, tiene como resultado unos esfuerzos cortantes, que sería este tau, y sería este tau, así, ¿sí? Para impedir que se dé esto, que esto no se dé, y que en la forma cuadradita, en este caso como lo estoy haciendo, como estoy tomando este pedacito, permanezca cuadrada, tal cual. Y ahora sí se entendió un poquito más. Sí, ya, gracias. ¿Sí? Okay. Entonces, esa es la forma en la que los materiales, las estructuras reaccionan, ¿sí? Los esfuerzos cortantes tau. Entonces, en esta figurita,
que vemos es una viguita, en este primer paso, aquí una viguita, que está como dividida en varias placas, ¿sí? Que están pegadas, vamos a suponer que fueran plaquitas como de madera, ¿sí? Y que están pegadas ahí con un pegamento muy bueno, ¿sí? A esa viguita yo le aplico esta fuerza P, ¿sí? Y observamos qué sucede con cada una de esas plaquitas en las que está formada la viga. Bueno, pues estas tienden a moverse, ¿verdad? Si tuvieran un pegamento no muy bueno, entonces se deslizarían entre ellas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí se entiende eso? ¿Que aquí una plaquita se deslizaría sobre la otra o no? Sí, sí, se entiende. ¿Sí, Javier? Ujú. Ok. ¿El resto también lo entiende? Sí, profe. Sí, ok. Entonces, aquí Sí. tiene sin pegamento o poco pegamento, o mal pegamento, ¿no? Sin pegamento o mal pegamento. Entonces, a la hora que se aplica esta fuerza P, ¿qué va a suceder con estas plaquitas? Pues se van a mover, ¿verdad? Se van a deslizar entre ellas, ¿sí? Se van a deformar y aquí va a empezar a haber un deslizamiento entre las placas, ¿ok? Pero ¿qué sucede si coloco aquí unos tensores entre ellas de manera que quedan bien amarraditas todas, ¿no? Entonces, en el momento en que yo aplico esta carga, ¿qué sucede? Entonces ya no se van a deslizar, ¿verdad? Ya les va a costar más trabajo. Entonces van a funcionar o van a comportarse como un solo cuerpo, aquí como dice, ¿sí? Se comporta como un solo cuerpo, ¿sí? Estos tensores o estos pernos, se supone que fueran estos pernos, impiden el deslizamiento, ¿sí? Y estos pernos o estos tensores, ¿a qué van a estar sometidos? Pues aquí creo que lo podemos observar bien, o sea, hay unas fuerzas aquí que son fuerzas horizontales, ¿verdad? Sobre estos pernos que impiden justamente el deslizamiento. ¿Sí se entiende aquí esta parte? Digamos, este dibujito es clave para entender lo de los esfuerzos cortantes en vigas, ¿sí? En el momento en que yo aplico la fuerza, vamos a suponer aquí, que yo aplico esta fuerza P, ¿qué pasa con las placas? Pues empieza a haber unas fuerzas en este sentido, ¿están de acuerdo? Que hace que las placas tiendan a deslizarse entre sí, pero con los pernos esto se produce otras fuerzas horizontales que impiden que esas placas se muevan. Entonces, estos pernos están sometidos a esas fuerzas horizontales, ¿sí? Que serían justamente los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, cuando la viga ya no está formada por placas, sino que es un solo material, como esta que tenemos aquí abajo, ¿sí? Cuando se aplica esta fuerza P, las superficies horizontales de esta viga, aunque sea un solo objeto, vamos a suponer que fuera de acero o que fuera de concreto, también tienden a deslizarse entre sí, ¿sí? No se deslizan, ¿por qué? Porque hay una resistencia al esfuerzo cortante, ¿sí? Dentro del mismo material, aquí, en todo este material, hay una resistencia a que esto se deslice, ¿sí?
Y entonces por ello esta viga está sometida a esfuerzos cortantes, pero en este sentido horizontal, ¿sí? En este sentido. ¿Se entiende, chicos? Sí, maestra. ¿Sí, Armando? ¿O lo explico nuevamente? Oscar Miranda, Laura Proal, Johan, ¿se entendió? ¿Dan señales de vida? Oscar Miranda, Laura Proal, Johan. Sí, Miss. ¿Sí? Ok, Johan, Laura ya respondieron. Oscar, ¿te encuentras ahí? Oscar Miranda. Oscar Miranda a la 1. Oscar Miranda a las 2. Muy bien. ¿El resto también lo encuentran? Vamos a poner aquí una cosita. Oscar, contéstame, porfa. Profe dice que fue al baño. Ah. ¿Y cómo puede contestar desde el baño, ¿En el chat? No, por WhatsApp. Ok, bien. Bien, entonces creo que esta es una forma muy sencilla de entender que cuando yo tengo una fuerza P, se presentan fuerzas horizontales dentro de la viga, ¿sí? Que serían los esfuerzos cortantes. Y es justamente la resistencia al esfuerzo cortante que hay dentro de un elemento estructural, ¿sí? Ya sea una columna, ya sea una losa, en este caso lo estamos explicando para una viga. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Aquí tenemos unos dibujitos más bien hechos de lo que sucede en las vigas. Entonces, además de esos esfuerzos horizontales, que ya estamos platicando, que serían estos que tienen aquí, que estamos observando en esta parte, ¿sí? Debe haber estos esfuerzos transversales, que ya también los platicamos, ¿verdad? ¿Sí? Y se contraponen entre sí. Entonces, en una sección de la viga, aquí, en este caso, están seccionando la viga en su sentido longitudinal, hay esfuerzos cortantes tanto longitudinales como esfuerzos cortantes transversales, ¿sí? Es decir, hay esfuerzos cortantes en esta área, ¿sí? Y esfuerzos cortantes en esta área transversal también, ¿sí? Entonces, es importante esta nota también que tienen aquí arriba, los esfuerzos cortantes transversales, que serían estos que tenemos aquí, en este dibujito, que actúan sobre la sección transversal. Recuerden que la sección transversal de una viga es esta que estoy aquí colocando en color azulito, esta es la sección transversal de la viga, y ahí hay esfuerzos cortantes transversales, que son los dibujitos o las flechitas que observan aquí, ¿sí? Siempre, esto es importante, siempre están asociados a esfuerzos cortantes longitudinales, ¿sí? Que serían, estos serían los longitudinales, ¿ok? Y actúan justamente en esos planos longitudinales de la viga. ¿Por qué? Por lo que ya explicamos en este dibujito, ¿sí? Este dibujito es el que nos explica los esfuerzos cortantes longitudinales. Y creo que aquí se entiende un poquito mejor. No sé si están de acuerdo conmigo, ¿sí? ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Entonces, creo que estos dibujitos nos ayudan a entender mucho mejor lo que son los esfuerzos cortantes, ¿sí? Entonces, nosotros generalmente vamos a analizar los esfuerzos cortantes de esta sección transversal, esta que estoy aquí achurando, ¿sí? Pero es importante que ustedes sepan que también en las áreas transversales, longitudinales, hay esfuerzos cortantes tau. Ahora, ¿qué pasa con la distribución de esfuerzos cortantes dentro de una viga en la sección transversal? Bueno, en la sección transversal, que sería esta, ¿sí? Los esfuerzos cortantes que veíamos aquí justamente, a ver, estos, observen que las flechitas, estas negritas, son más grandotas aquí en el centro, ¿verdad? ¿Sí? Y son más pequeñitas aquí en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? O sea, va aumentando. ¿Cómo es
esa distribución, pues aquí la observamos. Este sería el área transversal de la viga, como si hiciera un corte. Aquí serviría la viga, sería el corte, ¿sí? Y los esfuerzos cortantes tienen esta variación dentro de la viga, ¿sí? El esfuerzo cortante máximo en la viga se da aquí, en donde está la sección, el eje neutro, y van disminuyendo. Suponer que sería un esfuerzo cortante, después van disminuyendo, esos esfuerzos tau van disminuyendo hasta que son cero, son nulos cercanos a los lechos inferior y superior de la viga, ¿sí? Aquí tau vale cero, aquí tau vale cero, pero aquí en este punto yo tengo tau máximo y va disminuyendo, ¿sí? ¿Queda claro cuál es la variación? Esta es la variación de los esfuerzos cortantes en la sección transversal de una viga. Una viga. Es decir, a ver si me sale aquí el isométrico. Si yo tengo esta viga, aquí está su sección transversal, ¿verdad? Entonces los esfuerzos cortantes tienen esta variación, así. Sería algo así. Serían los esfuerzos cortantes. Texturar esto sería más redondito, ¿verdad? Se va disminuyendo. Creo que aquí con esta figurita se entiende mejor, ¿sí? Aquí estaría el esfuerzo cortante tau máximo y el esfuerzo cortante aquí en las superficies, en el lecho superior e inferior, aquí tau es igual con 0 y aquí tau es igual con 0. ¿Se entienden esos dibujos, chicos? Sí, profesora. ¿Sí? Sí. Muy bien. Es importante también que tomen nota de estas dos cosas, ¿sí? Los esfuerzos cortantes longitudinales, en este caso cerca de la sección superior, del lecho superior de la viga, en los puntos B y C, este sería el punto B, este sería el punto C, son iguales a 0, como ya les había comentado, ¿no? ¿Por qué? Porque la superficie superior e inferior de la viga están libres de la carga. ¿Sí? Aquí no hay cargas en esta parte superior ni en esta parte inferior, ¿sí? Entonces tau B aquí es igual con 0 y tau C en la parte inferior son 0, ¿sí? El esfuerzo cortante transversal en esos puntos entonces también vale 0. Bueno, eso ya lo estamos mirando aquí. El esfuerzo cortante transversal vale 0 y también el esfuerzo longitudinal en esos puntos vale 0. Bien, en esta parte. Ahora, la deformación. ¿Qué pasa cuando una viga está sujeta a estos esfuerzos cortantes? También las deformaciones tienen ciertas variaciones, ¿verdad? Por cortante en una viga. Aquí, en este dibujito se ve, creo yo, claramente. Aquí es sin deformar. Y estos cubitos en los que está dividida la viga nos puede ayudar a ver cómo es que se deforma, ¿sí? Aquí está sometida a una fuerza cortante, como pueden ustedes observar. Aquí en esta parte ya está la viga deformada, ¿sí? Entonces, se aplica la fuerza cortante, ya está. ¿Y qué se produce aquí? ¿Qué es lo que vemos aquí? Un alabeo. ¿Qué es eso de alabeo? Es esta curvita así que vemos aquí. Esto es un alabeo, ¿sí? De la sección transversal, ¿sí? Entonces, estos cubitos nos ayudan a ver que en la parte superior e inferior, los cubos, conservan la forma tal cual, sí cambian, sí están dentro del mismo alabeo, pero no hay en esta parte superior, en estos 90 grados, digamos, que están aquí arriba, esto que estoy poniendo aquí en rosita, esto no cambia, aquí, esto no cambia, son 90 grados, y ahí sí conservan su forma, ¿sí? Porque recuerden que en esta parte superior
los esfuerzos cortantes aquí vale 0, ¿sí? Aquí tau es igual con 0, aquí en la parte inferior tau es igual con 0. Entonces, por eso estos cubitos que tenemos aquí conservan sus 90 grados, ¿sí? Pero en la parte, conforme me voy adentrando en esta superficie, ¿sí? Los esfuerzos cortantes son máximos, recuerden que tienen esta forma, ¿sí? Aquí estaría el tau máximo, entonces ahí el alabeo es máximo y por tanto la deformación de ahí también es máxima, ¿sí? Donde está el esfuerzo cortante máximo, ahí la deformación por cortante también es máxima, ¿sí? Y por ello estos cubitos de la viga aquí en esta parte, aquí sí hay una deformación, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí. ¿Sí? Creo que lo pueden ver mejor aquí en esta parte. Vean aquí los cubitos deformados. Aquí son más deformados y aquí están menos deformados, ¿sí? Aquí, digamos, la deformación es mínima, pero aquí este cubito ya sí está bien deformado. ¿Okay? Eso es en lo que se refiere a deformaciones, ¿sí? ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra. Parte ninguna. No, profe. De mi parte ninguna. Ninguna. Ok. Oscar, ¿ya llegaste? Oscar Miranda. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿no hay dudas, Oscar? Emiliano. Sí, Oscar, dime. No te escuché, Oscar. Ok, bueno, de acuerdo. Si es que van al baño, pues vayan rapidito, chicos, para no perderse nada. Bien. Seguimos entonces. Ahora, la fórmula del esfuerzo cortante se puede deducir, ¿sí? Vamos a ver si me da tiempo que la veamos de dónde sale, si no la explicamos brevemente, pero esta es nuestra fórmula del esfuerzo cortante ya más detalladito, ¿sí? Que proviene justamente de la que veíamos hace un rato. Hace un rato vimos que la tau es igual a Fs entre área, ¿verdad? Esta sería nuestra primera formulita que vimos de esfuerzo cortante. Pero la fórmula ya más detallada, que vamos a explicar un poquito más, es esta, ¿sí? Donde tau, pues es el esfuerzo cortante, ¿sí? La V es la fuerza cortante vertical de la sección. Recuerden que nosotros tenemos esta viguita, esta que tenemos aquí, simplemente apoyada, le estamos aplicando una carga, aquí aplicamos esta carga y encontramos su reacción R1 y su reacción R2, ¿sí? Aplicamos corte, por ejemplo, aquí en el corte AA, y encontramos que en ese corte vamos a encontrar la fuerza V, ¿sí? Esa sería mi fuerza V que tengo aquí en esta fórmula, ¿sí? Y después tengo una Q. Esta Q ya no es algo extraño para ustedes porque lo vimos en la primera parte de este curso. Recordarán que es el momento estático del área que está arriba o abajo del corte, ¿sí? Recuerden que eso es igual al área por Y. Y es la distancia al centroide de esa área, ¿sí? Entonces, esto ya lo vimos, es el momento estático o segundo momento. De hecho, hicieron un ejercicio por ahí en su tarea, ¿sí? La I, recordarán que es el momento de inercia, también ya no es algo extraño para ustedes, ¿verdad? Calculamos algunos momentos de inercia. Y B es el ancho de la sección de corte. En este caso B, vamos a suponer que yo hago un cortecito aquí, sería la sección transversal. Entonces B es el ancho, sería B y este sería H de la viga, ¿sí? Y B sería esta, sería el ancho de la viga. ¿Se entiende esa fórmula, chicos? ¿Qué significa cada uno de las simbología que tienen ahí? ¿O hay alguna duda? No, ninguna. ¿Ninguna? Se entiende, profe.
Muy bien, gracias. Gracias por contestar. Entonces, el esfuerzo cortante en una sección transversal de una sección, por ejemplo, este pedacito que tengo aquí, es igual a la fuerza cortante vertical de esa sección transversal, que sería esta, por el momento estático entre el momento de inercia multiplicado por el ancho del elemento estructural, que en este caso es una viga, ¿sí? Muy bien. Para deducir esta fórmula, no la voy a explicar todo así, simplemente de manera muy general, muy rápida. Si nosotros tenemos una sección transversal, si la viga es esta, ¿no? Es esta, y yo estoy no con una sección transversal rectangular, sino una forma así extrañísima como esta, ¿sí? Yo quiero encontrar el esfuerzo cortante tau, aquí lo tenemos con unas flechitas aquí muy bonitas, lo estoy poniendo aquí en rosita, sería la distribución del esfuerzo cortante, ¿sí? Tau, y quiero encontrar el esfuerzo cortante tau en esta zona de la viga, ¿sí? En esta sección. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pues encuentro la fuerza cortante, que es esta, que estoy aplicando aquí, por Q, pero Q aquí ¿a qué es igual? Q es el primer momento, ¿verdad? Momento estático. Tenemos que es igual al área A' por Y', ¿sí? Entonces, ¿cuál es el área A? El área A, voy a poner aquí otro colorcito para que se entienda. El área A es esta que estoy llorando en azul, ¿sí? El área A', ¿ok? Y yo quiero encontrar, insisto, el esfuerzo cortante en esta zona donde está aquí lo rosito. Entonces, de esa área, yo debo de encontrar el centroide, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí. Aquí estaría el centroide. Por eso es que aprendimos en la primera parte de este curso a calcular centroides, ¿verdad? Bueno, a localizar, más que calcular, localizar centroides. Entonces, donde está ese centroide, ahí yo voy a tener mi Y', ¿sí? Este Y'. ¿A partir de dónde? Bueno, yo tengo el centroide de toda esta área total, digamos, toda el área total. Este sería como el área total de la sección transversal. Esta que estoy aquí circulando en color cian, ¿sí? Esa área total tiene un centroide y ahí está localizado el eje neutro, ¿se acordarán? ¿Sí? Este es el eje neutro, vamos a ponerlo en otro colorcito amarillo. El eje neutro de toda la sección. Entonces, la distancia que hay desde ese eje neutro, ¿sí?, hasta el centroide del área A', ese sería mi Y' que voy a utilizar para calcular esa Q. ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? ¿Lo vuelvo a explicar? ¿Lo puede volver a explicar, de favor? Sí, claro que sí. A ver, tenemos... Bien, aquí en este caso, recuerden, es la misma viguita que tengo aquí, ¿sí? Pero la sección transversal no es rectangular, sino suponemos que tiene esta forma con el fin de explicar bien esta fórmula de los esfuerzos cortantes, ¿no? Ese es el objetivo. O sea, esta está la viguita, suponer que aquí continúa la viguita, ¿sí? Y tiene esa sección transversal. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer aquí? Bueno, quiero encontrar el esfuerzo cortante en este punto o en esta línea, ¿sí?, de esta sección transversal, ¿sí? Este es mi tau y esta es mi fórmula para encontrar esos esfuerzos cortantes, ¿sí?, en ese punto, en esa sección. ¿Hasta ahí todo bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, este esfuerzo cortante aquí, tengo T, pero para mi fórmula es B, tiene este ancho B, ¿sí?, que es justamente el que tengo aquí en mi fórmula. Si yo quiero encontrar el esfuerzo cortante tau en esa sección, ¿sí?, yo lo que requiero es saber calcular esta área, ¿sí? Esta área que es
esta área que estoy colocando en amarillito, ¿todos lo ven? ¿El área amarilla? Sí, sí, maestra. ¿Sí? Ok. Necesito encontrar esa área amarilla y obtener o localizar su centroide de esa área amarilla, ¿sí? Entonces, el centroide lo localizo, ya sabemos cómo calcular centroides, ¿sí? Entonces, ahí está el centroide amarilla. Previamente, yo tengo el centro localizado, el centroide de toda el área de mi sección transversal de mi viga. Este sería toda el área, ¿sí? Aquí está toda el área. ¿Alguien quiere entrar? Cel Rodríguez. Y toda esa área tiene su centroide, ¿verdad? Su centroide, que también lo puedo localizar. Y ahí está el eje neutro. ¿Sí se acuerdan de esto, verdad, chicos? El eje neutro y el centroide, ¿o no se acuerdan? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Ok. Ok. Entonces, y recuerden que aquí yo tengo mi eje centroidal. Aquí este sería mi eje centroidal. ¿Sí? Y aquí sería mi eje neutro también. Bien, entonces, ya que tengo esto localizado y tengo mi fórmula, tengo la fuerza cortante que está aquí aplicada, esta es mi fuerza cortante B, tengo el momento de inercia, yo puedo calcular el momento de inercia de una sección, ¿sí? Y tengo mi ancho B. ¿Qué me falta? Pues me falta nada más esta Q, que es lo que quiero explicarles cómo se calcula. Entonces, esta Q es igual al área prima que tengo aquí, que sea en amarillito, multiplicado por Y prima, que es la distancia, Y prima, es la distancia que hay de mi eje neutro, este eje neutro, aquí, este eje neutro, al centroide del área prima, ¿sí? Entonces, esta es la distancia que hay de aquí a aquí, y esto es Y prima, con una rayita aquí abajo, que es esta, ¿sí? ¿Se entendió mejor? Sí, ya. Sí, Muchas gracias. Sí. ok, perfecto. Entonces, digamos que esta formulita de los esfuerzos cortantes no tiene tanto chiste, más que para lo más complicado, digamos, entre comillas, es encontrar esta Q, ¿sí? Pero esta Q recordaré que ya lo había yo calculado en la primera parte de este curso, en los primeros meses de este curso. Recuerden que es momento estático o primer momento, ¿sí? Y recuerden que este momento de inercia también se le llama segundo momento. Eso lo vimos en la primera parte. Entonces, si se les olvidó, no hay ningún problema. Aquí lo vamos a recordar, ¿sí? Y en los últimos problemitas que vamos a estar viendo, también lo van a ver. Estoy recordando que en su tarea tienen un problema relacionado con los esfuerzos cortantes, ¿sí? Como perdimos una clase y ven que nada más pudimos reponer media hora el 5 de mayo, creo que repusimos media hora, y pues esa clase tiene 1 hora 48 minutos, entonces ya no nos está dando tiempo terminar este tema para su tarea. Entonces lo que estoy pensando es que el problema 3, creo que sí es el problema 3, acuérdense ustedes que están checando ahí lo de su tarea, o el problema último, pues, lo pueden, si la tarea se entrega el martes 17, ¿sí? Ahí pueden entregar todo, más bien tienen que entregar todo, excepto el último problema que trata sobre este tema, ¿sí? Les voy a dar chance que lo entreguen hasta el viernes. ¿Por qué? Porque se requiere más explicación y resolver un poquito más sobre esto para que tengan claridad de cómo resolver ese problema. ¿Se entiende lo que les estoy diciendo, chicos? Sí. Sí. Ok. Cierto que me estoy acordando. Pero les digo, es porque creo que se fueron a hacer aseo de un salón de clases o algo así. No recuerdo por qué me pidieron la clase. Paulina. Sí, maestra, fue cuando nos pidieron apoyo para el mobiliario. Ah, subieron muebles, ¿verdad? Sí, sí.
Ok. Bueno, entonces, y eso es lo que ya descontroló un poquito aquí para que entreguen su tarea a tiempo. Hay otro concepto que es importante también que lo tengan en mente, que se llama flujo cortante, ¿sí? Entonces, ¿esto qué es? Se multiplica el esfuerzo, aquí dice tensión, vamos a quitarle aquí, esto es el esfuerzo, se multiplica el esfuerzo. Recuerden que esto se obtiene de libros de España, entonces ellos le llaman tensión a lo que nosotros llamamos esfuerzo. Entonces se multiplica el esfuerzo cortante por el ancho de la sección y obtenemos Q minúscula, que se le denomina flujo cortante, ¿sí? Esta Q es la fuerza longitudinal por unidad de longitud, ¿sí? Y es muy importante porque también lo van a utilizar, creo yo, en su semestre siguiente para estructuras de acero, ¿sí? Cuando vean el cálculo para estructuras de acero, ya no se les va a hacer raro estos términos, ¿sí? Entonces es flujo cortante, que se multiplica el esfuerzo cortante por el ancho de la sección B, ¿sí? Recuerden que si este es mi viguita, así, mi viguita, aquí hay esfuerzos cortantes, recuerden que aquí son chiquitos, y después van aumentando de intensidad, aquí al centro son grandotes, y después vienen disminuyendo nuevamente, hasta que son más pequeñitos aquí, ¿sí? Entonces, esto es el esfuerzo cortante tau, lo multiplico por B, ¿sí? Y con eso yo encuentro Q, que sería el flujo cortante, ¿no? O sea, toda esta parte. Y esto, a la hora de sustituir tau, yo encuentro, bueno, este es momento estático, esto es igual a Q, ¿sí? Momento estático que lo tenemos B por Q entre I, ¿sí? Recuerden que es simplemente despejar y sustituir las fórmulas. Entonces, Q es igual a fuerza cortante por el momento estático entre el momento de inercia. Y esta es la fórmula final que vamos a utilizar para el flujo cortante, ¿sí? ¿Queda claro esta formulita? Está bastante sencilla. ¿Hay alguna duda? Adelante. ¿Todo bien? Sí, maestra. Sí. Sí. Muy bien, perfecto. Y finalmente, aquí tenemos un problemita para el cálculo de flujo cortante, ¿sí? Es un problemita que viene en nuestro libro que le estoy dando algunas lecturas, Fitzgerald. Creo que no yo le subí parte de cortante, creo que no, ¿verdad? Voy a subir otra sección de este librito para quien quiera estudiar más estos conceptos que estamos viendo en esta clase. Entonces, aquí ¿qué tenemos? Tenemos una viguita sencilla, es una viguita en cantilever, está empotrado de un lado, esta es mi viga, tiene 10 pies de longitud, ¿sí? Y en su extremo final tiene una fuerza puntual aplicada de 125 libras, ¿sí? Ese es nuestro problemita. Y aquí lo que nos pide es encontrar el espaciamiento de los clavos, ¿sí? Aquí está un clavo. Es un clavo que une la sección transversal, como podemos ver, no es una sección rectangular, sino tenemos una sección T. Tenemos aquí una maderita, ¿sí? Longitudinal, y luego tenemos aquí otra maderita longitudinal, pero en puesta de canto, ¿verdad? Y para unir estas dos maderitas yo tengo este clavo, ¿sí? Y hay clavos que están a toda la longitud. Entonces, vamos a determinar el espaciamiento para esos clavos, ¿sí? La sección de la viga es una sección T, está compuesta por dos secciones de madera, esta es la sección, 2 pulgadas por 6 pulgadas, ¿sí? Tenemos, aquí abajo está, pero bueno, la dibujo aquí. Esta es, tienen una sección así que les marcan, son 2 pulgadas por 6 pulgadas de ancho,
¿Ok? Es mi viguita. Y así los dos. Para que actúen como una unidad, pues necesitan estar bien uniditas. En este caso, pues decidieron unirlos por unos clavos. Y tenemos que la resistencia permisible, ya sabemos qué es la resistencia permisible, ¿verdad? O sea, es el esfuerzo que yo no puedo pasar de ahí. O sea, recordarán que tenemos diagramas de esfuerzo-deformación. Este es de esfuerzo, este es de formación. En este caso sería para el esfuerzo cortante. Entonces, ya no tenemos épsilon, sino tendríamos esta letra Y gamma minúscula. ¿Sí? Y bueno, suponer que tuviera un comportamiento así, ¿no? Por decir algo así. Entonces recuerden que el esfuerzo último sería este, ¿sí? Y el esfuerzo permisible, ponerlo aquí, esfuerzo permisible, es un esfuerzo que es un porcentaje más pequeño que el esfuerzo último. ¿Sí se acuerdan de eso, chicos? ¿Los tengo en clase todavía o ya no hay alumnos? Sí, maestra. Sí. Sí, aquí estamos. Ok, perfecto. Entonces, el esfuerzo permisible es un porcentaje del esfuerzo último, ¿sí? Entonces, para resolverlo, tenemos aquí lo que es la fuerza cortante. Tenemos de 125 libras, ¿verdad? Y para que los clavos puedan quedar espaciados a través de la longitud, pues ese esfuerzo, esa fuerza cortante se transmite hacia esos clavos, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues simplemente encontrar la fuerza cortante. A ver, voy a hacerlo en otro. Si yo tengo esto, que son 125 libras, la reacción obviamente estaría aquí, que serían también 125 libras. Y si yo quiero dibujar el diagrama de esfuerzos cortantes de esta viguita, pues está muy fácil. Simplemente este sería mi nivel 0 de mi diagrama de fuerzas cortantes. Debo de subir los 125, ¿sí? O sea, de aquí a aquí sería 125 libras. Después, ¿qué pasa? Yo dibujo y veo que no hay nada. Si hubiera alguna fuerza, tendría yo que bajar. Pero no hay nada hasta que llego al final de mi viguita. Entonces aquí tengo que bajar los 125 libras. ¿Sí? ¿Ok? Entonces aquí subo, aquí bajo y el diagrama de esfuerzos cortantes es esto. Es un rectángulo. ¿Se entiende, chicos? Sí, profesora. Sí. Perfecto. Entonces es el diagrama de esfuerzos cortantes. Entonces, por eso, si yo corto mi viguita aquí, ¿qué voy a tener? Voy a tener mi fuerza cortante. En este caso, tendría yo aquí mi reacción de 125 libras y la fuerza cortante pues debe de venir de este lado, que es 125 libras, ¿sí? Y así en cada sección va a ser lo mismo, que son las 125 libras que tengo aquí dibujaditas. Aquí 125 y así en todas partes. ¿Se entiende esto, chicos, de esfuerzo cortante y su diagrama? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces, por ello, la fuerza cortante aquí vale 125 libras, ¿sí? Y Q, ¿qué es lo importante? Q es igual al área por Y, ¿verdad? En este caso, el área sería esta. ¿Sí? Pues por eso son 2 pulgadas por 6 pulgadas, ¿sí? Y después yo requiero encontrar la distancia. Obviamente, antes tengo el centroide de esta sección, ¿sí? Centroide de esta sección y la distancia que hay de este centroide a este centroide, esta sería mi Y. ¿Okay? Lo coloco acá, después calculo el momento de inercia, multiplico esto y encuentro el flujo cortante, ¿sí? Después, para encontrar el espaciamiento
ese flujo cortante lo divido entre el esfuerzo permisible y con eso yo ya encuentro el espaciamiento. ¿Okay? Este problemita lo vamos a ver con más calma en la siguiente clase y les va a ayudar para su problema último que está en su tarea, ¿sí? Pero insisto, esa tarea la pueden, ese problema lo pueden entregar hasta, si nuestra tarea se entrega el martes, el otro problema lo pueden entregar hasta el viernes o sábado de la siguiente semana. ¿De acuerdo? Sí, profesora, gracias. Ok, entonces, por el día de hoy, hasta aquí la dejamos, chicos, para que ya sigan con su siguiente clase. Nos veríamos el martes y el jueves sería nuestra clase presencial. ¿De Sí, acuerdo? Sí, Gracias. ya ahí nos estaríamos Sí. viendo en el edificio 19. Que pasen buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente hoy. Recuerden que, luego. hasta luego. Recuerden que las dudas me pueden preguntar si es tu tarea.